Quiero invitarle a que pueda usted tomar apunte este título, Escógenos varones. Coloque este título ahí donde usted está, Escógenos varones. Estamos mirando cómo el Señor da estrategias. Y cuando el Señor da estrategia y nos permite en medio de eso ser parte de su plan, el Señor nos da también el propósito por el cual quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces, tenemos una historia que nos muestra y que más adelante vamos a encontrar algo que es interesante, que el Señor desea que esta historia quede registrada y se cuente por generaciones, por mucho tiempo. Y es importante lo que está pasando ahí. Primero tenemos unos descendientes de Esaú, que son los amalecitas, o Amalek es descendiente de Esaú. Recordemos que hubo dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob, heredero de la promesa; Esaú, aquel que no entró en la promesa por diferentes aspectos que se dan en el desarrollo de la historia de Esaú y de Jacob. Era el descendiente directo, pero un día entregó su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, desde allá vienen Amalek, o vienen los amalecitas. Son descendientes de Esaú. Y el pueblo de Israel, del cual se narra en el libro del Éxodo, es un pueblo que está saliendo de la esclavitud, va camino a la tierra prometida, está enfrentando diferentes cambios, porque una cosa es ser esclavos, otra cosa es ser libres. Vienen enfrentando diferentes situaciones. Versículos antes encontramos un momento cuando Moisés hace brotar por palabra del Señor de la roca agua, pero este hecho se ve enmarcado en muchos aspectos donde no es fácil la situación que está viviendo Moisés como líder mientras está guiando al pueblo, sino es una situación compleja con diferentes escenarios donde vemos cómo empieza el Señor a enseñarnos varias cosas. Y como si fuera poco a los problemas de hambre, de sed que ha vivido el pueblo, pues ahora tiene que enfrentar una guerra. Y enfrentar una guerra no es fácil porque digamos que el pueblo, mientras se está movilizando va caminando, va moviéndose, pues los espacios que está teniendo tal vez para tener un gran ejército no son muchos. El ejército que tiene, con el que cuenta Josué para ejecutar la orden que le está dando Moisés, pues son personas que no han estado en guerra, son esclavos. Y de ahí aún podemos ver cómo la victoria que al final vamos a encontrar que se registra es aún más poderosa, porque están usándose a personas que no son expertos guerreros. La guerra siempre ha necesitado de personas con experiencia, experticia, porque eso permite que las bajas se minimicen y que el resultado pueda ayudarse. Pero eso son en las estrategias humanas. Cuando el factor importante, Dios, entra en la escena en un momento como de guerra, ya hay un factor determinante que puede inclinar la balanza. Y cuando esa guerra tiene una estrategia que es el Señor el que la va dictaminando, es mucho mejor. Pero hay algo que no podemos tampoco olvidar, y es que el Moisés que está guiando al pueblo es una persona que el Señor ha permitido que pase por diferentes escenarios, y esos escenarios lo han formado para que también
pueda desarrollarse estrategias en la guerra. Moisés, los primeros 40 años de su vida, fue formado como un príncipe de uno de los imperios más poderosos de aquel entonces, el imperio egipcio. Y al ser formado como príncipe, Moisés tenía la posibilidad de, si pasaba algo con su otro hermano, si él moría, él poder ser y acceder al reino de Egipto. Entonces, en el marco de eso, Moisés ha sido entrenado en todas las artes de la guerra, ¿sí? Y ese es un detalle que no debe ser menor cuando nos acercamos al libro de los Éxodos, del Éxodo, porque Moisés es una persona que Dios ha preparado para esta misión que tiene. Lo preparó 40 años como un estratega militar, ¿sí? Moisés recibió la instrucción de la guerra, de cómo organizar, cómo se organiza la guerra, cuáles son los cuidados que hay que tener cuando se va desplazando, y de una u otra forma Moisés eso lo pone en práctica, ¿sí? Cuando uno mira desde una perspectiva estratégica, lo que está pasando es Dios guiando al pueblo, pero el Señor también ha preparado una persona que es capaz. Moisés no simplemente es escogido por el acto sobrenatural de salvación que tiene su vida y porque está en el propósito de Dios, sino que hay cosas que Dios ha permitido porque en medio de eso el Señor las va a usar en un futuro. Moisés, cuando está en Egipto, él intenta, cuando descubre que él es la persona que Dios desea usar, él intenta hacerlo sus fuerzas, pero eso no es lo que quiere el Señor. Por eso él termina cometiendo diferentes errores en ese cumplimiento del llamado y empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Y que es que él piensa que como él es un estratega militar puede organizar al pueblo para que salgan victoriosos, pero si salen en ese momento van a salir es como por la pericia de Moisés, más no por el poder de Dios, y eso es lo que Dios quiere mostrar. Entonces en 40 años se forma para ser una persona de las más altas cualidades de su época, en lo militar, en el conocimiento, en la forma de hacer las cosas, pero después tiene que ir 40 años al desierto. ¿Y por qué va 40 años al desierto? Porque está huyendo de un acto que ha hecho contra otro egipcio y es matarlo. Y esos 40 años en el desierto pareciera que no le han enseñado, pero le han enseñado mucho, porque Moisés como pastor en Madián ha recorrido el desierto. No lo sabe, pero esos recorridos que hace también están en el plan de Dios para poder encontrar en momentos como estos cómo guiar, ir, y eso el Señor lo ha permitido para eso. Y ahora Moisés se ve enfrentado primero a suplir agua con el proceso de la roca, versos anteriores, pero aquí enfrentar una de las primeras batallas que tiene que dar. Recordemos que en la antigüedad existen las guerras, pero las guerras tienen un componente eh, profundo de lo espiritual porque cada pueblo tiene una creencia, tiene un Dios en el que cree. Y entonces, cada vez que ese pueblo gana, no solo gana el pueblo, sino gana ese Dios. Y ese Dios empieza a imponer, el Dios en el que crea esa nación que obtiene la victoria, es el Dios que se empieza a imponer. Por eso cuando Dios saca con milagros poderosos a los israelitas de Egipto, se empieza a correr por todo lugar esa historia. Personas lo creen y personas no lo creen, pero los que no lo creen empiezan a enfrentar a Israel y el Señor empieza a derrotarlos porque empieza el Señor Dios de Israel a ser conocido. Sí, conocido en el sentido de que no exista, sino que las otras naciones no lo conocen y Israel ha tenido el privilegio de que Él se haya revelado a ellos. Entonces las guerras, cada vez que hay una victoria, siempre quedan personas que van a ir a contar lo que pasó en esa batalla. ¿Quién fue el que ganó?
Y eso va enseñándole a las otras naciones qué es lo que pasa. Entonces, esta batalla es importante también por eso, la forma en la que se desarrolle el resultado que tenga, también va a empezar a enviar un mensaje en aquel momento a las naciones. Entonces, Amalek vienen a ser descendientes, casi que, digamos, como primos de Israel, pero estos son unos primos bien malos, vengativos, unos primos que buscan hacer el daño, porque el Señor digamos que en la historia uno ve que el Señor quiere terminar con todo vestigio de los amalecitas, porque ellos mientras va el pueblo de Israel, Moisés ordena el pueblo, y en la parte final es donde dejan los niños y las mujeres. Era una forma militar que se utilizaba para que cuando el enemigo siempre atacaba de frente, entonces se encontraba a los más fuertes y enfrentaban la batalla, resistían y permitían que los más débiles, ancianos, mujeres y niños pudieran escapar. Y ese escapar permitía que no fuera acabada toda esa nación, en este caso Israel, si nos hubiera todavía esperanza, porque los niños, las mujeres habla de la esperanza que puede continuar por generaciones. Entonces, los amalecitas, ellos atacaban es a los niños y a las mujeres, a las personas más débiles, eran los que buscaban atacar. Entonces, en el escenario de eso es donde se ve y se enfrenta esta batalla. Y el Señor no aprobó eso. Esa forma de pelear de Amalek, aborreció el Señor esa forma de pelear, porque era una forma desleal. ¿Sí? Mire que el Señor mismo tiene sus propias formas y tiene una forma en la que mira que aunque haya una guerra, se actúe con justicia. Y cuando Él ve que hay cosas que se actúan fuera de los lineamientos que Él ha establecido, Él toma correctivos y los correctivos de Dios son fuertes, no son sencillos, ¿sí? Porque más adelante vamos a encontrar que Dios va a querer acabar y exterminar todo vestigio de lo que sea esta nación, porque no va a permitir que no solamente de pronto se pueda hablar de ellos, sino que el Señor quiere dar una lección para todas las naciones con esta batalla, ¿sí? Y esa lección va a ser dolorosa para los amalecitas, pero también va a ser una lección donde Dios va a mostrar qué es lo que pasa cuando hay naciones que actúan de forma desleal en la guerra y más para con su nación, para con sus escogidos. Y ese es un principio que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, tú y yo, hemos sido escogidos por el Señor. Se pueden levantar personas que nos hacen la guerra, que actúan de forma desleal contra nosotros, pero debemos recordar que será el Señor el que tomará asuntos, cartas en esa situación, no nosotros. Por eso el Señor es muy enfático en la Escritura cuando dice: mía es la venganza, yo pagaré el precio. ¿Sí? El permitirle al Señor que obre cuando yo quiero tomar venganza es algo que a veces nos cuesta, pero debemos permitir. Pero llegamos a la parte importante para empezar esta batalla, y es cuando dice en el verso 9, dice: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Es el primer escenario, el primer momento del desarrollo de esta estrategia. Lo primero es escógenos, es como la expresión que utiliza. Y cuando se habla de escógenos, habla de tomar, de elegir. En el hebreo habla del bakhar, B-A-K-J-A-R, bakhar, bakhar. Bakhar es
habla de elegir, habla de escoger, habla de pedir, habla de mirar algo que es agradable para hacer una labor. Ese es el bakhar, ¿sí? Entonces, Moisés está pidiéndole a Josué que haga un bakhar de varones, eh, entendiendo por qué varones y de pronto a veces siempre hay una lucha para entender por qué siempre se habla de varones y no de mujeres y más en algún término como el término que se da hoy en la lucha de los de géneros de hombres y mujeres, entonces que es que los hombres y las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. En la Biblia no se da de esa manera el entender eso, no es porque las mujeres no lo puedan hacer, sino se da en el marco de un entendimiento que el Señor a cada uno, a hombres y a mujeres, ha dado capacidades que son complementarias. Hay cosas y responsabilidades que Dios exige al hombre y hay cosas y responsabilidades que tiene la mujer, ¿sí? Y en ese marco de ese desarrollo, por eso se encuentra esto, dice, escógenos varones y sal a pelear, ¿sí? Entonces, van a ser escogidos hombres para ir a la guerra, para ir a pelear. Moisés se incluye, es interesante la forma en que se utiliza este bakhar, ¿sí? Que Moisés se incluye en eso. Y eso da a entender algo que es importante en esta historia, y es el ser parte, ¿sí? En la batalla no se puede no ser parte. En la guerra que se vive no se puede ser indiferente, ¿sí? Hay algo que muchas veces pasa y es que nosotros muchas veces podemos ser indiferentes con lo que está pasando y con lo que está sucediendo. Y esa indiferencia daña los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Ha visto las personas que son indiferentes? A veces nosotros podemos caer también en esa indiferencia. La indiferencia es no importa, desde que mientras yo esté bien, mientras yo esté bendecido, no hay problema. Debemos entender que nosotros estamos en una lucha constante, ¿sí? Todo el tiempo estamos en una lucha. Estamos en guerra. Tal vez nuestra guerra no es contra sangre y carne, es una expresión que tenemos que tener en cuenta. Sí, de pronto no estamos peleando con el vecino, o de pronto sí, discutiendo por cosas, pero nuestra lucha verdadera no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra diferentes enemigos que se levantan. Amalek tiene aún hoy trascendencia en medio de nosotros. ¿Por qué? Cuando se levantan ciertos actos que buscan atacar a mujeres y a niños, ahí se está despertando otra vez esa herencia de Amalek que se ha dejado. Cuando se ataca, cuando se busca atacar al más débil, hay una herencia de Amalek que empezó a correr. Cuando el famoso bullying que se da, pudiéramos decir que es una herencia que viene desde allá, de atacar a los que están débiles en la retaguardia, a los que pueden en un momento ser frágiles e indefensos. Una persona cuando nace en la vida espiritual, tenemos que estar pendientes porque puede ser atacado por Amalek. Busca desanimar su vida, busca acabarlo, y esa herencia viene desde allá. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes, listos, dispuestos para la batalla. Y aquí en esto cada uno cumple un rol y una función. Y la pregunta es, ¿usted sabe en esta guerra cuál es la función que usted debe cumplir? ¿Usted sabe, tiene claro cuál es el aporte que usted está haciendo en medio de este tiempo? ¿Sí? Para la guerra y para la batalla se necesitan guerreros, pero también se necesitan aquellos
que alistan las armas, se necesita también aquellos que preparan el alimento, se necesita también aquellos que generan las estrategias, se necesitan también aquellos que lideran la batalla, porque eso es lo que está haciendo. Moisés está haciendo aquí una delegación. ¿Sí? Dijo Moisés a Josué, Josué es el guerrero, es el que va a ir a hacer la batalla. Josué ha sido el escogido para liderar el ejército. Yo no sé cuál es la función de pronto que usted tenga, pero es importante que nos aseguremos de qué es lo que Dios nos ha puesto, cuál es mi función, cuál es mi labor. ¿Sí? Dios ya te escogió, dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para liberarte. Gloria, gloria al Señor por eso. Pero ahí no terminan, ahí ese es el comienzo de todo el desarrollo. Hay una labor que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer, y tenemos que juntos sumarnos, unirnos, encontrar ese propósito en el Señor y juntos ayudarnos para tener la victoria sobre Amalek. Hoy hay muchos Amalek que se levantan para destruir la niñez. Y necesitamos que no simplemente es levantarnos a decir hay que tener cuidado con esto, no, sino también el poder dedicar tiempo a hacer que los débiles empiecen a ser fuertes. Esa es una labor también que hay que hacer, porque no solo hay que denunciar los ataques, las situaciones que se dan, sino también hay que dedicar tiempo a fortalecer y a enseñar a aquellos que son débiles para que sean fuertes. Esa es una labor. Y entonces tú y yo estamos llamados a eso. El Señor ya te ha escogido. Eres un varón. Cuando hablo del término varón, estoy incluyendo también a la mujer. O si quiere, hablemoslo, te ha escogido como un valiente. Sí, has sido escogido. Ahora, tú de pronto debes ser el que va al campo de batalla. Entonces, tenemos que, como iglesia, capacitarte para que hagas la labor bien del guerrero. Aprendas a usar la espada, aprendas a usar el escudo, portes el yelmo de la salvación, portes la coraza de justicia, te ciñas con la verdad, te pongas las sandalias, la armadura de la cual habla Efesios. Es un proceso donde tú y yo somos capacitados y entrenados para usar las herramientas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Has sido escogido, estás y formas parte del ejército más poderoso. Hay algo que tú debes hacer, pero para ser escogido tengo que también estar dispuesto a ser enseñado, a ser capacitado. Tengo que estar dispuesto a ser guiado. Josué es guiado por Moisés. Él le dice, escógenos. Moisés se incluye en ese escógenos, en ese bajar. Moisés está incluyéndose en ese bajar. Él no se hace a un lado, él se incluye y da instrucciones precisas. Tú, Josué, vas a ir a pelear contra Amalek. Ese pelear es algo que no es un ideal, sino le está diciendo algo que va a hacer. Usted va a tomar espadas, va a tomar cosas y va a ir a hacer la batalla, escudos, la gente, escoges a los varones, los alistas y vamos a hacer esa batalla. Pero Moisés dice, pero yo también voy a ir. Pero entonces yo voy a estar en un lugar estratégico. Siempre se acostumbra a situarse en ciertos lugares estratégicos a las personas que tienen esa inteligencia de dar órdenes para lo que ocurre en la batalla. Y Moisés forma parte de eso. Lo ha aprendido. Y Dios va a usar eso en lo que ha sido el instruido para que a través de eso se pueda dar una gran victoria. Porque Moisés, podríamos decir, Moisés es el que traza la estrategia, pero Dios es el que da el detalle de la victoria. Y ahí vemos que las cosas no luchan una cosa con la otra.
en lo que tú te estás formando, en las cosas, en los escenarios por donde Dios te ha pasado, son escenarios de formación porque eso se necesita para hacer la guerra, para hacer la batalla. Pero hay que entender que yo tengo una estrategia que puede ser, he aprendido, ¿sí?, en la experiencia, pero el Señor tiene la clave de la victoria. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Pero hoy quiero que podamos centrarnos en esto que es importante, el entender que hemos sido escogidos. Que tú y yo hemos sido escogidos para este tiempo, para este momento, que no puedes dejar que no estés en el equipo, no estás en el equipo, estás escogido, estás en esta iglesia, ya fuiste escogido, ya eres parte de este equipo. Ahora necesitamos que cumplas la función, que cumplas el propósito, que juegues donde tienes que jugar, porque necesitamos lo que tú vas a hacer, nadie lo va a hacer. Lo que tú vas a hacer en este proceso, nadie más lo va a hacer por ti. Si tienes que ir a ponerte la armadura, ir al campo de batalla, si no vas, vamos a tener un hueco ahí. A veces nosotros con facilidad pensamos, no, pues sí, el Señor puede usar a quien el Señor quiera, pero le ha placido que tú estés en ese propósito. Le ha placido que estés en el ejército de la Iglesia Emmanuel Cruzada Cristiana, que tiene una misión de desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere crecimiento integral en las personas del Rafael Uribe, del sur de Bogotá, para dar gloria al nombre del Señor. No puedes ser ajeno a ese llamado. No puedo ser ajeno a ese llamado. Porque mientras yo sea ajeno a ese llamado, Amalek va a prevalecer. Y va a seguir dañando a nuestros hijos. Va a influenciarlos. Va a generar más divisiones para acabar con esas generaciones que vendrán después de nosotros. Y es nuestra labor hacer guerra con la oración. Perfecto, pero guerra también con enseñar, instruirlos, con prepararlos, porque a veces nos quedamos solo en la oración. No solo debes orar por tus hijos, no solo debes orar, debes también instruirlos, enseñarlos, formarlos para que sean hombres que sirvan al Señor, que quieren ser astronautas, no importa, pueden serlo, pero ahí van a servir al Señor y van a mostrar a Dios. Tú, yo, juntos comprometidos en la labor, escogidos por el Señor. Si eres de los que les toca ir a la cima con Moisés a plantear la estrategia, pues mi hermano, allá voy a ir, voy a hacerlo, pero no a ser ajeno al llamado que Dios ha puesto para mi vida. Sí, tenemos responsabilidades, sí, vamos a cumplirlas. Pero no podemos olvidar la razón de ser. Estamos librando batallas, necesitamos personas que enseñen. Tú eres un instrumento precioso en las manos del Señor. Pule los dones y talentos. El Señor te ha pasado por muchas cosas y de pronto te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa tanto por esto? ¿Por qué por aquí, por allá? Porque te está preparando para algo y este es tal vez el momento donde Dios va a mostrar todo lo que desea hacer. No te desilusiones por los procesos que Dios te ha pasado o ha permitido para tu vida. Entiende que hay un plan en ello. Hay un plan para dar una gran victoria frente a un enemigo que tenemos constante todo el tiempo, que busca acabar con los débiles, que busca atacar a aquellos que no todavía son pequeños.
El Señor no se ha olvidado de ellos, por eso levanta personas como Moisés, como Josué, levanta varones, personas que puedan ir a hacer la batalla y defender. Y la batalla no simplemente, no solo es en la oración, la batalla es en el compromiso de ser un instrumento en las manos del Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al Señor y dile: Padre, yo quiero ser ese instrumento. Dile: Señor, yo quiero ser ese instrumento. Aquí tienes un hombre, una mujer, un joven, un niño dispuesto que dice: yo quiero ser ese instrumento, escógeme a mí. Señor, envía a Josué para que me escojan. Y si no me han escogido, voy a hablar y decir: yo quiero, yo soy. Yo quiero ser parte. Yo tengo un momento, un tiempo. Yo puedo. Ayúdame, Señor. Vamos, este es el momento. Señor, escucha la oración de tus hijos. Señor, mira aquel que de pronto piensa que no puede dar mucho, porque tal vez no tiene ni la juventud, ni tal vez tiene las capacidades, Señor, pero derriba ese argumento y hazle ver, Señor, con claridad que puede hacerlo, que puede ser un gran instrumento, porque se necesitan obreros. Y hoy oramos, Señor. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se necesitaban guerreros, varones, para hacer la guerra. Pero también hoy esa guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, y necesitamos obreros, guerreros, obreros. Y hoy clamamos, Señor, a ti para que tú envíes obreros. Envía obreros, Padre Celestial. Envía personas dispuestas a hacer la labor. Envía personas, Señor, dispuestas a honrarte. Envía, Señor, personas. Despierta, Señor, a los valientes, a las mujeres valientes, Señor, con quienes vamos a hacer la labor. Padre, necesitamos maestras, Señor, necesitamos maestros, necesitamos personas que nos ayuden a instruir. Necesito, Señor, ser un maestro que pueda instruir a otros, enseñar tu palabra. La misión dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Y hoy queremos comprometernos con eso, Señor. Queremos enseñar a nuestros hijos, a los que están cercanos a nosotros, que guarden las cosas y así vencer a Amalek. Para que no sean débiles, sino sean fortalecidos. Para que puedan, Señor, enfrentar las batallas diarias. Y que no tengamos deserción de victoriosos, sino tengamos grandes victorias que tú das a tus hijos y a tus siervos. Padre, hoy estás extendiendo tu gracia y tu llamado para nosotros, y nosotros queremos decir: sí lo haremos, sí nos comprometemos, sí iremos. Tú nos quieres llevar, nosotros lo haremos. Tú nos quieres llamar, nosotros respondemos a ese llamado. Señor, en Emmanuel tienes personas que estamos dispuestos a ese llamado. Queremos ver una gran victoria. Señor, ayúdanos. Queremos ser escogidos. Quiero ser comprometido contigo, Señor, y ser un siervo que tú usas. Dile eso al Señor. Dile: yo quiero comprometerme. Señor, tú solo necesitas de nosotros la disposición para hacer las cosas. Tú quieres de nosotros la disposición para hacer las cosas, porque tú eres el que dará la victoria, porque tú eres el que tiene la solución y la salida, pero te vales de nosotros como personas dispuestas y hacer las cosas a través de nosotros, y te doy gracias. Porque no mereciendo tal gracia, nos miras con amor y nos quieres usar. Dile gracias al Señor, dígale: gracias, Dios, porque tú me quieres usar. Dígale: gracias, Señor, porque tú quieres usar mi vida.
Gracias, Señor, porque tú quieres usarme a mí. Te ha placido, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén.